En los rincones abandonados del mundo, donde las sombras se retuercen y los susurros más ala rompen el silencio, se esconde una presencia en la oscuridad. Esta presencia no es simplemente un espectro fugaz o un escalofrío momentáneo, sino el eco persistente de una historia empapada de dolor y desesperación. Una historia que se desarrolla dentro de los confines fríos y desolados de una vieja casa abandonada. Esta no es solo cualquier casa, te lo aseguro. Sus muros gastados por el tiempo resuenan con el susurro del viento, llevando consigo cuentos de un pasado mejor olvidado. Estas paredes, aunque silenciosas al oído inexperto, susurran secretos a aquellos que se atreven a escuchar. Secretos que bailan junto a las sombras cambiantes, escondiéndose a plena vista, pero permaneciendo tras cada crujido del suelo de madera, cada ráfaga de viento que aúlla a través de las ventanas rotas, cada escalofrío que recorre tu columna vertebral que forma parte de esta narrativa espeluznante. Esta casa es un personaje en su propio derecho, un protagonista silencioso en un cuento de desamor y horror, alza de forma alta, un monumento al paso del tiempo, un recipiente que lleva la carga de una historia grabada en su misma fundación. Sus habitaciones vacías están llenas de un silencio espeluznante, un silencio que no está vacío de sonidos sino lleno de susurros apagados del otro lado. Susurros que cuentan la historia de una vida perdida, un amor no cumplido y un espíritu atrapado en un ciclo eterno de dolor y anhelo. Cada habitación de esta casa es un capítulo en una historia que es tan escalofriante como trágica. Una historia que se filtra en los huesos, te envía un escalofrío por la columna vertebral, haciendo que tu corazón lata con una mezcla de miedo y fascinación. Una historia que te atrae se niega a dejarte ir, atormentando tus pensamientos mucho después de haberla dejado. Esta es la historia de la mujer de negro, un espíritu atormentado por la tragedia y la pérdida. Su historia se desarrolla dentro de esta casa encantada, su dolor resuena a través de sus pasillos vacíos, su desesperación grabada en sus paredes en descomposición. Este es su escenario, y su historia está a punto de comenzar. Hace más de un siglo, en una mansión envuelta en duelo y oscuridad, vivía una mujer cuyo dolor y soledad la consumían desde dentro. Esta morada, un símbolo de su desolación, estaba una vez llena de amor y risas, pero ahora era una cáscara vacía de lo que era antes, al igual que la mujer que albergaba. Era conocida como la mujer de negro, un nombre que se ganó no solo por el sombrío atuendo que llevaba sino también por el velo negro de tristeza que parecía cernirse sobre ella en todo momento. Su corazón era una caverna de desesperación, sus ojos dos pozos de lágrimas no derramadas, y su espíritu un fantasma incluso antes de que la muerte la reclamara. Su vida cambió irremediablemente un fatídico día cuando su marido, un hombre de gran encanto e ingenio, fue trágicamente arrebatado de ella. Un accidente repentino, un evento imprevisto que destrozó su mundo en 1.000.000 de pedazos. Su fallecimiento la dejó sola, vulnerable e indefensa, sin nadie con quien compartir su dolor, nadie para consolarla las frías y oscuras noches. Era como un barco perdido en el mar, zarandeado por las olas de la peña, sin tierra a la vista. Su vida se convirtió en un ciclo interminable de luto, de caminar sin rumbo por los pasillos de la mansión que resonaba con su risa, de sentarse sola en las habitaciones que aún olían a él y de llorar hasta quedarse dormida en la cama que una vez compartieron. La muerte de su marido fue el catalizador que la transformó de una mujer vibrante y vivaz a una figura trágica, una aparición fantasmal de negro, vagando por los solitarios pasillos de su mansión. Su dolor era tan profundo, su soledad tan agonizante, que parecía penetrar en las mismas paredes de la mansión, manchándola para siempre con su duelo. Su corazón anhelaba una solución que nunca llegó, una redención que parecía imposible. Atrapada en su propia tristeza, sin escape, sin respiro. Su atormentada voluntad deambula por los pasillos de la mansión, buscando una redención que nunca llega. Su vida fue un testimonio de su sufrimiento, un grito silencioso en la vasta historia de su existencia. Pero su presencia en la mansión no pasa desapercibida. Desde los pasillos sombríos y las habitaciones cargadas de tristeza, una presencia escalofriante se filtra. Su dolor, tan palpable como el viento frío que barre la mansión, atrapa a cada alma viviente que se atreve a pisar su sombría morada. La mujer de negro, un símbolo conmovedor de desesperación y soledad, no es un espíritu con el que se deba jugar.
No es un recuerdo o un retrato desvanecido de dolor, es una maldición. Una maldición que envuelve con sus dedos helados los corazones de aquellos que se atreven a cruzar su camino. Se dice que la maldición los condene a soportar la misma desesperación y soledad que ha sido su compañera eterna, el eco de su luto. Sus gritos de angustia no son meros restos de un pasado perdido hace mucho tiempo. Son una melodía inquietante, una lúgubre canción de cuna que impregna la mansión, susurrando historias de dolor y angustia. Los actuales residentes de la mansión, lo suficientemente valientes o quizás tontos para ignorar las advertencias, han sido testigos de esta presencia inquietante. Sus caras, antes llenas de vida y risa, ahora llevan los grabados del terror puro. Relatan historias de una figura sombría, una mujer envuelta en negro, que deambula por los pasillos cuando la noche está en su punto máximo. Sus lamentos llenan sus oídos. Su desesperación se filtra en sus almas, dejándolos helados hasta los huesos. Hablan de puntos fríos inexplicables, de susurros en la quietud de la noche, de un sentimiento de temor que se asienta en el fondo de sus estómagos. Hablan de sus sueños, o más bien pesadillas, llenas de imágenes de la mujer de negro. Sus ojos llorosos, llenos de una eternidad de sufrimiento y soledad, acechan su sueño. El miedo, el terror es palpable. Sin embargo, se sienten atraídos por ella, como polilas hacia una llama. La mujer de negro no busca hacer daño, sino compartir su dolor. Su tragedia no es una historia para ser olvidada, sino una lección para ser aprendida, un recordatorio contundente de la fragilidad de la vida y el poder perdurable del dolor. Su eterno llanto, sus susurros siniestros, no son meros sonidos que llenan los pasillos. Son ecos de su tormento, un testimonio de su sufrimiento interminable. En el corazón de la mansión su presencia es más fuerte. Es como si las propias paredes respiraran su tristeza, su desesperación. La mansión es más que una casa, es un recipiente lleno de los ecos de su dolor. La mujer de negro es más que un espíritu, es una presencia inquietante, un escalofriante recordatorio de la tragedia que yace en su corazón. Cada crujido de las tablas del suelo, cada ráfaga de viento, cada sombra que baila en la pared, todos hacen eco de su presencia. Todos murmuran su historia, una historia de amor perdido, de una vida llena de desesperación, de una eternidad pasada en las sombras. Su eterno llanto y susurros siniestros llenan los pasillos, recordando a todos aquellos que se atreven a entrar de la tragedia que yace en su corazón. Desde entonces, la mansión de la mujer de negro ha sido evitada por los valientes y temida por los sabios. Esta estructura, envuelta en oscuridad, es un constante recordatorio de la trágica historia de la mujer de negro, que se ha transmitido a través de generaciones, helando la sangre de quienes la escuchan. Esto no es la historia de una mujer consumida por el dolor y la desesperación, es una narración inquietante de un espíritu incapaz de encontrar la paz, atrapado para siempre en las sombras de su antiguo hogar. Sus lamentos llenos de dolor se escuchan por los desolados pasillos de la mansión, un escalofriante testimonio de su incesante angustia. El aire está espeso con una desesperación tan profunda, que casi se puede tocar. La mujer de negro, un espectro de tristeza, continúa su búsqueda incansable de redención. Las personas que se han atrevido a acercarse a la mansión hablan de una abrumadora sensación de temor que los invade, incapacitándolos para acercarse a la siniestra morada. Hablan de presencia inquietante que parece emanar de las mismísimas paredes de la mansión, extendiendo un frío helado que se adhiere a la piel y produce escalofríos que recorren la columna vertebral. La triste historia de la mujer de negro ha infundido tanto miedo y temor en los corazones de las personas que dan un amplio rodeo a la mansión, evitándola como si estuviera maldita. Sin embargo, a pesar del terror que instila, hay una innegable sensación de lástima por la mujer de negro. Su historia es trágica, de amor perdido y una vida consumida por la tristeza. Ella es una figura de desesperación, condenada para siempre a vagar por los pasillos de su antigua casa. Sus lamentos de dolor son un escalofriante recordatorio de su trágico pasado. Y así, en las noches más oscuras y solitarias, siempre recuerda, la mujer de negro espera en las sombras, buscando una redención que nunca legara. Ella es una presencia constante, un espectro recordatorio de la trágica historia que se desarrolló dentro de las paredes de la mansión,
sus lamentos inquietantes resonando a través de la noche, un escalofriante testimonio de su incesante dolor. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darle me gusta.